Bueno, bienvenidos a el primer capítulo, el piloto del podcast de Gastos Conscientes, transformando nuestra relación con el dinero. ¿Cómo no partir con una gran amiga que ya hicimos un Reels por ahí que lo van a tener en la descripción? Acá está mi amiga Cris, que vamos a partir de lleno. Si te parece, vamos de una, arrancamos al tiro. Listo. A mí me encanta hacer la pregunta en todas partes de que la misma persona se presente. ¿Quién es Cris en las palabras de Cris? Qué buena cuestión. ¿Quién soy? Bueno, primero soy una... No sé. No, déjame pensar. No sé, no pensé en esta parte. Sabía que Corte. esta es la más difícil siempre. Así que... Sí. No, mira, yo me llamo a mí misma como facilitadora creativa, una pensadora visual que tiene su propia empresa que se llama Keep Ideas. Y básicamente lo que hago es ayudar a empresas y personas a transformar información compleja en simple a través del dibujo, usando el Visual. No, estaba pensada. Esa... Yo uno aprende desde el tiempo. En el emprendimiento hay que saber hacer su speech. Bien, bien. Bueno, Sí. en el emprendimiento, palabra clave, palabra mágica. Vamos a estar conversando durante toda esta entrevista un poco de la versión de Cris y de Keep Ideas, pero más del lado del emprendimiento, de ser emprendedora, una mujer power que le está metiendo con todo. Más allá de toda la parte visual, del pensamiento visual, que lo hemos conversado siempre y que van a tener también en la descripción todas las redes de Cris para que puedan ir a investigar esa parte, pero hoy quisimos juntarnos un poco a hablar de emprendimiento y lo vamos a pasar de pasita, de finanzas en emprendimiento, de mentalidad en emprendimiento, de cómo poder ir de alguna manera conjugando todos estos factores para poder decir con tranquilidad que el primer emprendimiento y el primero que va funcionando al tiro. Por suerte, llevo 9 años. Sí, pero hay un punto que yo creo importante y mezclarlo tal vez con la mentalidad, que es lo que hablo ahí, porque para mí creo que es clave cuando uno tiene un emprendimiento, que yo ya llevo 9 años en esto, o sea, es un buen tiempo. Muy buen tiempo. Un buen tiempo donde he aprendido muchísimo y obviamente lo que vamos a hablar, pero es clave como poder estar todo el tiempo observando y reinventándose, analizando, escuchando, sobre todo escuchando mucho a tus clientes, escuchando lo que va sucediendo, cómo te puedes ir profesionalizando, mejorando. Es parte de la mentalidad. Yo creo que nos estamos adelantando un poco, pero, No, sí, pero ahí más o menos va, yo creo, algo clave del emprendimiento. pero bueno, vamos de lo primero. Acá tenemos un poquito de la pauta que vamos a conversar. ¿Cómo empieza tu camino en el emprendimiento? ¿Cuándo es ese momento que tú dijiste, no quiero más de lo que estoy haciendo actual, que me voy a lanzar a emprender? ¿Sabías lo que era un emprendimiento? Primero, quizás, ¿cuál es ese punto? ¿Y cómo comenzaste? ¿Cómo te lanzaste? Súper. La verdad es que cuando yo empecé a trabajar, partí muy, muy chiquitita. O sea, a los 21 años empecé recién a trabajar súper chico, ¿verdad? Y en ese momento estaba haciendo mi práctica profesional y estábamos intentando que se creara mi cargo. Y ahí empezó a salir de un compañero de trabajo que era unos años mayor que yo. Me decía, pero Cris, anda y haz tu propia empresa y le cobráis a la empresa donde yo estaba trabajando, le cobráis como proveedora y ganáis mucho más. Y yo no me sentía lista, tenía 21 años, recién iba a cumplir 22, entonces yo decía, ay, está bien, pero no, todavía no. Y así pasaron 6 años, donde yo estuve en una empresa con un sueldo formal, clásico, típico, me pagaban al fin de mes, todo maravilloso, y hacía mucho trabajo, que probablemente hubiera ganado mucho más, pero no me sentía lista. Entonces, creo que es importante lo primero, como más allá que te aparezca esto de alguna manera u otra, en este caso nuestro compañero, si no sientes el llamado todavía, no lo hagas. No lo hagas. O sea, no porque sea mainstream o porque alguien te lo diga y vaya a ganar mucha más plata y te engolosinas con eso. Si sientes que no es el momento, yo creo que es un punto importante. ¿Y cuándo hago el cambio? Cuando fue más bien, no por plata, sino por algo personal. Claro, yo estaba terminando periodismo como segunda carrera. Estaba en este trabajo, quería nuevas cosas, buscaba irme hacia un rumbo distinto. Yo estaba en comunicación, quería irme a innovación. Quería como un poquito cambiar un poco ya el esquema, ya estaba un poco aburrido el mismo tema de siempre durante 6 años, la verdad que ya fue bastante. Había aprendido mucho, pero había que tomar cambios y por un tema personal, finalmente me di cuenta, este no es el lugar donde tengo que estar, donde, o sea, lo que yo entendí era como la persona es un ser integral, donde puede tener emociones, pueden pasarles cosas, eventualidades, no solamente somos trabajo y luego personas, sino que tenemos una integralidad, y eso es algo que en el lugar de trabajo donde yo estaba, en un momento en particular, no se pudo entender, que a mí me generó un gran cambio, y ahí dije, no sé si quiero estar más en lugares como estos. Claro,
Entonces, en el fondo, más allá de por un tema de ganar lucas o más lucas, como me decía este compañero de trabajo, fue por un tema de decir, ¿sabéis qué? Quiero poder tener la tranquilidad de poder manejar mis tiempos y mi espacio en la manera en la que a mí me acomode desde, tal vez estoy pasando por temas emocionales más complejos o no, como poder manejarme más desde el tiempo. Y ahí cuando hizo el clic y bueno, de ahí se lanzó y 9 años. Y aquí estamos, evolucionando y todo, pero Siempre. ahí estamos. Bien. Sí. Cris, cuéntanos un poquito, tanto en este periodo, primero de estos 6 años, o durante los 9 de emprendimiento, ahí te lo dejo libre, ¿Ya? de cuál sientes que ha sido el o los mayores retos que te ha tocado enfrentar, o quizás podemos hacer uno y uno, si te parece, así como un reto que tuviste en la parte como de trabajar en empresa, y después uno que te ha tocado como emprendedora. Wow, Y lo más importante, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo superaste de alguna vez? claro. Reto en la empresa, chuta, igual fue hace rato. Eh, mm, es que pienso que en la empresa como que los mayores retos que pude haber tenido eran más como referentes a trabajos o proyectos en sí. Entonces como que era un poco... eh, ¿O sabéis qué? Creo que lo que más me costó fue adaptarme como a este mecanismo de trabajo tan burocrático, tan de horario. Yo digo, porque él tenía un horario fijo, lo sigo siendo, pero en ese momento, mi cuestión esto como de 9 a 6, o en un momento que yo tuve de 8 a 5, para mí era como, bueno, ese es mi horario de trabajo y yo manejo mis tiempos en ese horario de trabajo. Y yo creo que el mayor reto que tuve ahí fue que creo que era la hora de salir y yo me iba, pues si yo terminé mi horario laboral y la gente como que eso le hacía mucho ruido, era como, oh, qué zapatilla de clavo. Qué comentario terrible de empresa. Entero, muy desentero. Pero eso yo creo que era un reto como en el fondo, entre comillas, y que esto me gusta mucho, ser muy rebelde ante las situaciones. Y era como, no, pues si terminé mi horario laboral me voy y manejo también mis tiempos de entrega en base a eso, y no a más. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me costó más, pero fui firme a decir, tengo vida después. Y eso yo creo que es por el lado de la empresa y por el emprendimiento. Reto, ¿eh? Sí, pues el emprendimiento yo creo que va un poco más en la misma línea, porque cuando haces un emprendimiento, o al menos en mi caso, que es desde mi pasión, es pasión, entonces te ni ganas de hacerlo todo el rato. Entonces, poder fijarte límites es súper importante en términos de horario, en términos de espacio, en poder también conocerte muy bien, porque antes estabas determinado sí o sí de 9 a 6 o de 5 a 8, o sea, de 8 a 5, lo que sea, pero ahora tenéis la libertad de tiempo de manejarlo como te cante la gana. Entonces, conocerte en el sentido de, soy mejor o más activo en las mañanas, me funcionan mejor en las mañanas, me funcionan mejor en las tardes, no quiero reuniones en las tardes, entonces puedes manejarte un poco más y ese conocimiento y poder adaptarte a eso sin pasarte de los límites porque es tu pasión, entonces lo podrías hacer todo el rato. Creo que ha sido o al menos una de las cosas que más me ayudó, digamos, o fue retadora al principio. Oye, y está bueno el tema aparte de conocerse, porque al final Ah. ya es típico la de que te preguntan, ¿no? Oye, ¿rendís más en la mañana, en la tarde o en la noche? Y en base a eso, después poder cómo gestionar el tiempo a la larga, no es fácil, pero me gusta la parte de primero conocerse a uno, de dónde rinde más, porque a mí me pasa mucho, me cuesta un kilo partir temprano, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo arrancar, y arrancar tanto de levantarme, despertarme, y que arranque el cerebro, porque Claro. sin el café no va. Pero claro, en las tardes o en la noche me rinde generalmente durante mucho Pero más. eso es bacán. Claro. O sea, que sepas cómo eres primero para poder ver cómo te puedes rendir mejor. Pero teniendo claro que en mi caso, que yo trabajo a empresas que tienen su horario laboral clásico, ¿Cómo hacer el match? yo le mando teléfono programado al correo. Si a mí me canta la gana trabajar en la noche porque soy mejor rindiendo en la noche, no le voy a mandar, que falta de respeto, mandarle un correo a las 2 de la mañana a mi cliente. Claro. Prefiero dejarlo programado a las 8 o 9 de la mañana cuando lo pueda ver. Y yo trabajo en ese horario laboral para que se respeten también mis límites, pero si yo soy más efectivo en otros horarios y decido hacer otras cosas en los horarios laborales clásicos, el problema es mío. Mientras tú rindas ahí, está todo bien. Me gusta. Pero importante cuidar los límites de ambos lados, no solamente los... Me gusta porque dejamos dos pasadas de una para que los que nos estén escuchando que les va a servir. Primero, respetar los límites de ambas partes. Y segundo, usar la tecnología. O sea, podéis programar un correo y ya está. Y con eso, da lo mismo si tú trabajáis en la noche o en la mañana, la comunicación de alguna manera sigue fluyendo y respetando ambas partes. Así que ahí ya dos tips. Me encanta. Oye, al principio lo tocamos un poquito, dijimos nos estamos medio adelantando, pero quiero que volvamos a esta parte que es súper importante, es cómo o qué lugar toma trabajar en la mentalidad
O inclusive, ¿qué otras habilidades de alguna manera tuviste que desarrollar en esta transición, en este ser emprendedora? Porque al final, quizás lo conversábamos antes de empezar a grabar y todo, la mentalidad juega roles fundamentales en cómo uno enfrenta tal vez la situación. O sea, dos personas con mentalidades diferentes, en la misma situación puede ser o el pic máximo o la caída máxima. Entonces, nada, ¿qué rol juega la mentalidad en Cris como emprendedora? Chuta, todo, todo. Es que lo que decía ahí es como muy fundamental, porque al final hay cosas que no podemos controlar. Entonces, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos frente a eso. Eso es lo primero. Entonces, la mentalidad ahí para mí es clave, sobre todo en emprendimiento, porque hay mucho. Cuando uno emprende, hay mucha soledad, hay mucho trabajo, es como un gran tema abrumador, gigante, donde no tienes que ver solamente lo que partió tu emprendimiento. Si tu pasión en mi caso es dibujar, yo no voy a dibujar solamente, tengo que ver un montón de cosas que son desafiantes para mí, como contabilidad, finanzas, que ya vamos a hablar de ese tema, marketing, gestión con cliente, o sea, no sé, propuesta, un montón de temas que en verdad son súper relevantes. Entonces al principio como un gran mundo, no al principio, siempre, siempre. Eh, pero claro, después sabéis cómo empezar a gestionarlo. Y lo importante, creo yo, también es como saber cuidarse en ese sentido. O sea, no solamente estar pendiente de algunos temas, leyendo para poder tener claridad de todos los temas que uno tiene que ver si es que es necesario juntarte con otras personas para no estar en total soledad y hacer contrarrestar puntos, porque de repente uno conversa consigo mismo y podía estar de acuerdo o no de acuerdo contigo y es un poco raro, así como... No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Claro, así, ¿cómo hablo con esto? Pero tener tal vez como aliados que puedan estar tal vez emprendiendo en solitario también es bueno para ir cuidándose. Pedir ayuda en esos casos también es bueno para ir cuidando la mentalidad y encontrar nuevamente, conocerse, qué es lo que te hace a ti, volver a tu origen, que es tu origen de tranquilidad emocional, como, no sé, ir a la naturaleza, ir a hacer ejercicio, comer rico, tomarse un café, ir en silencio, lo que te cante la gana, bajar, limpiar la casa, no sé si a alguien le puede dar, pero poder conocerse para mí siempre es fundamental con eso y ahí cuidar la mentalidad, porque la verdad es que siempre tenéis como a muchos desafíos cuando nos retes. Qué bien, qué bien. Oye, me gusta. Vamos a hacer un viaje. Primero al pasado, después al futuro y después tal vez al presente. ¿Ah? Mira que no lo tenía que consejo. Ahí, así, Sí, vamos a hacer de una. Ya pauta. que sobre todo que empezamos a ver que, claro, desde el principio como que empieza a forjarse esta mentalidad y se va trabajando en el camino. Pero bueno, ahora vamos a conversar con la Cris que estaba forjando esa mentalidad, que estaba, mira, podemos llevarla a la Cris más chica que tú quieras o a la Cris que hizo el cambio de Switch. Tú cuéntanos a cuál, pero ¿qué le dirías a esa Cris? ¿A cuál del pasado? ¿Y qué le dirías? ¿Cuál sientes que sería ese consejo que tal vez te hubiese gustado que te dieran y que ahora tienes tal vez la mentalidad y la tranquilidad o qué sé yo, la resiliencia para poder decir, ok, estas palabras son las que a la Cris de este momento le hubiesen servido? Bueno, yo creo que mi mayor época de aprendizaje justamente ha sido emprendiendo, onda de vida, aprendizaje de vida, así de frente. Entonces, yo creo que iría para atrás a la crisis que estaba iniciando. Primero, el primer consejo, va a ir súper bien. Vos dale todo lo que estabas haciendo, lo hiciste bien, volvería a repetir tal cual el camino en ese sentido. Entonces, lo primero es, bien, Juegue, dale. sigue, este es el camino, vos dale. Eso es lo primero. Lo segundo creo que diría es como no aprendas solamente de tu tema en particular, sino que también aprende de otras cosas de emprendimiento como tal. Creo que ha sido fundamental y lo hice. O sea, en el fondo como que le volvería a dar tal vez como adelantarlo un poquito el consejo, porque lo hice después, digamos. Pero aprender sobre la parte flujo de caja y de verdad en emprendimiento es súper fundamental. No podéis dejarle todo el contador. ¿Cachai? Analizar si es bueno o no pasar, no sé, de boleto honorario a factura, que fue un tema que yo tuve que analizar en términos de números. ¿Era bueno o no? ¿Me abría más puertas o no? ¿Cachai? Porque yo hacía pura boleto honorario. Mi mismo contador fue muy... Oye, mandamos un saludo al contador que va a estar aquí Oye, sí, posiblemente, así que vamos, Tom. Tom Contable, siempre ha estado conmigo, ha sido bacán. Y la verdad es que aquí unas flores para él, porque cuando yo llegué con boleto honorario le dije, oye, ¿sabéis que estoy pensando eventualmente si formalizarme o no como empresa, en el fondo, como capturar y hacerme un sueldo? ¿Será bueno? Mira, estos son los números actuales.
Me dijo, mira, tal vez estoy perdiendo un cliente ahora, pero yo creo que todavía no. Y me pareció tan honesta su respuesta que hoy día soy sin cliente. Entonces me pareció súper bien. Pero me parece importante como no solamente conocer sobre tu rubro, sino que también lo hubiera dicho como aprende sobre flujo de caja, aprende sobre lo que hace el contador. Es chino, mandarín, ruso, polaco, turco para mí al mismo tiempo, pero tenéis que ponerle cabeza a esa cuestión, armar tu propio flujo de caja. Yo creo que me armé mi propio flujo de caja como 4 años después, o 5 años después de haber iniciado, 1 año y tanto después de haberme formalizado como con factura, y pucha que es importante. Bien. Eso creo que es el consejo que le daría A la Cris del pasado. a lo antes en eso. Bien. A la Cris del futuro, ¿cómo te gustaría verla? Me gustaría verme haciendo una gestión de mi tiempo y de mis gastos más eficiente, en el sentido de que no es que esté mal ahora, al menos en la parte financiera creo que voy bien, lo estoy haciendo bien, pero el tiempo. Cómo poder generar la misma cantidad de lucas o más con una gestión mejor de mi tiempo. Bueno. Porque en mi caso todo se basa en mi talento, entonces si yo no produzco, no trabajo, no estoy generando nada, entonces es súper difícil además también ampliar un equipo eventualmente así. Eso uno de mis grandes desafíos y creo de emprendimiento es eso, pero poder hacer una gestión de tiempo, por ende de finanzas, mejor, o sea, poder ganar mejores lucas gastando menos tiempo, tal vez en un momento haciendo más, pero que es lo que estoy diciendo ahora. Así que espero que este 2025 Este del año. vaya así. Sí, yo estoy segura que sí. Bien. Estoy segura que va a salir bien. Y ahora, ¿qué le dirías a la Cris del presente? Tú misma, a ti misma, ¿qué te dirías en este momento? Wow, que va a salir bien. Que va a salir bien y que tengo toda la información, porque absorbí una cantidad de información asquerosa el año pasado, pero mucha. Tienes toda la información, no necesitas más información. Cris, no necesitas más información. No leas más y empieza a ejecutar. Ejecuta, que es lo que estoy ahora, de hecho. Me tomé justamente ese tiempo para poder ejecutar. Porque, y otro consejo, tip extra. Bien. Cuando estás emprendiendo, te devocas muchísimo a tus clientes. Entonces, todo es para tus clientes en el sentido de tus horas de tiempo, tu trabajo, tu cabeza, todo. Cuando te haces cargo de ti como empresa. Y yo me tomé ahora este tiempo, obviamente para descansar, pero la mitad del otro tiempo para gestionar mi empresa. ¿Para qué? Para hacer una mejor gestión de mi tiempo y de mi flujo de caja. Bien. Entonces, Cris del presente, acciona. Mierda, acciona, mierda. Excelente. No, pero qué bueno, qué bueno. Viste, ahí hacemos como un pequeño juego de tiempo, pero creo que es valioso porque a veces uno se pasa mucho tiempo o estudiando o directamente la vorágine del día te lleva a hacer mucho, Exacto. pero la acción concreta que te va a hacer mejorar a futuro se va postergando, que te come el día a día. Es hacer. O sea, en el fondo es como agarrar toda la masa y ponerla en tarea, en ponerla en metas, ponerla en algo accionable, porque si no es una masa gigante y te abruma. Así, me gusta. Oye, Cris, considerando que lleváis 9 años emprendiendo, que es muy buen tiempo, me imagino que a los 10 años se viene por ahí algo especial, se puede hacer, pero ¿cómo proyectas que viene no solo Keep Ideas, sino que cómo viene el concepto de emprendimiento a futuro? No sé, ponle 5, 10 años, sobre todo porque hoy en día estamos con las curvas de cambio muy rápidas. O sea, antes pasaban años para que cambiaran un teléfono, por ejemplo, y ahora con lo de la inteligencia artificial u otras cosas que van apareciendo en el camino, todo esto, pum, se acortó. Ahora es como cambio muy frecuente. ¿Cómo ves, cómo sientes que podría venir el emprendimiento para más adelante? Bueno. Digo lamentablemente rápido, porque me parece excesiva la rapidez en la que estamos, y es parte de mi rebeldía creativa eso. Es ir lento, pero es ir lento como avanzando, no es quedarse quieto, no es estático, es que es como en procesos. Entonces, bajo esa lógica, yo creo, y pensando en todo lo que va a pasar, es que van a haber más emprendimientos. Chile además tiene una muy buena ventaja de que es un país que tiene muchas posibilidades fáciles para poder abrir emprendimientos y formalizarlos como tal. O sea, tenemos empresas en un día que literal desde tu casa podéis ahora, en 10 minutos, formalizar una empresa. Que es algo que no todos los países lo tienen, que es mucho más burocrático y tiene muchos más temas. Ahora, los impuestos es otro cantar, que creo que los impuestos aquí
lo siento, gobiernos, estados, lo que sea, pero los impuestos para las empresas chicas es brutal, sobre todo porque trabajamos para empresas grandes que nos pagan a 30, 60 o 90 días. Ya, crítica acá, pero es verdad. Es que perfecto. Por eso es tan importante el flujo de caja. ¿Viste? Por eso es tan importante, no, en serio, porque si te van a pagar a 30 días o a 60 días, bueno, ¿cómo haces flujo de caja? Y ahí está la diversificación de servicios, que por ende diversificación de ingresos y en distintas medidas. Es importante tener ese flujo de caja, que ahí me encantaría poder hablar un poco más de cómo también lo puedo extraer. Y lo que hablaba en algún momento de la liquidez, o sea, si no manejáis bien el flujo de caja, te quedáis sin liquidez y hoy día la mayor cantidad de startups o emprendimientos que pueden, no sé si fracasar, pero sí correr el riesgo de tener que dejar de hacerlo, es la liquidez. Sin liquidez, Muchos están a punto de quebrar por eso, porque no están gestionando bien su flujo. Y básicamente, a mí al menos lo que yo hago, y aprovecho de meter aquí la respuesta, estoy mezclando, pero lo que yo hago primero es tener fondos de emergencia. En mi empresa, esto no estoy hablando personal, en mi empresa, fondo de emergencia, tengo 4 meses, disculpa, de sueldo asegurado, por ende gestiono desde ahí eso, y diversificación de ingresos, que son diversificación también de ingresos, no solamente como de distintas líneas de negocio, sino que también distintos tipos de ingresos. Hay unos más chiquititos, otros más grandes, pero bueno, de poco a poquito se llena oye, pero espérate, en 3 minutos te tiraste una masterclass de cómo poder mantener una tranquilidad de alguna manera financiera en una empresa, porque el fondo de emergencia está, diríamos, infravalorado. Y no solo en finanzas personales, sino que también en empresas. Sin liquidez, no se acabó, o sea, no hay forma. Y hay que tener, quizás no es que están pasando momentos difíciles ni nada por el estilo, pero si te van a pagar a 60 días, ¿cómo aguantáis esos 60 días? ¿Sí? sobre todo si tenéis gente contratada, bueno, los gastos fijos es algo súper temón, porque mucha gente se mata por los gastos fijos, entonces analizar también si voy a hacer compras, cómo lo puedo gestionar para que no te mates. Muy importante a mi gusto poder saber las leyes del lugar donde estáis para poder gestionar bien el pago de impuestos, cómo reducir impuestos, si es que es necesario o no, o gestionar cómo, o sea, yo hago mucho, este mes voy a pagar mucho impuesto y todavía no me pagan eso, entonces le pregunto a mis clientes, oye, te puedo hacer la factura en 3 días más que en 9 mes. Cambio. Y Listo, y ahí lo ordeno, por ejemplo. Ahora, volviendo a la pregunta original, que yo me puse por lado, obviamente, lo siento, ¿cómo veo esto? Yo creo que van a haber mucho más emprendimientos, justamente porque tenemos la facilidad de poder crear más emprendimientos. La inteligencia artificial, a mi gusto, va a tomar roles donde van a permitir que personas o empresas de una sola persona, como soy yo, puedan gestionar más cosas probablemente, o de 2 personas, pero que tengan a 3 no sé, agentes de inteligencia artificial que le estén ayudando a gestionar cosas. Entonces, bueno, me parece que van a haber muchos más, pero también porque la gente va a querer más, no solamente ganar eventualmente más lucas, sino de tener más tiempo libre. bien. Y en ese sentido, el desafío para mi gusto de las empresas es poder flexibilizar y tomar lo que los emprendimientos tienen y adoptarlos a sus empresas para que la gente no se les vaya yendo para todos lados, porque yo creo que muchos van a querer emprender. Sí, Entre la se competencia, está haciendo como trending topic el tema, pero está bueno, al final esa competencia, mientras sea sana y leal, creo que ayuda un montón. Es como, si lo digamos, nosotros somos futboleros, es como llevarlo al fútbol. Si hay varios jugadores por puesto, si se hace de manera leal, es súper beneficioso para un fin mayor. claro, Eh, te motiva a mejorar. te motiva y a veces te obliga un poco a la acción, lo que hablábamos recién, o sea, te obliga a no dormirte y a estar en una constante, o sea, por último, no todos los días revisar cómo estaba haciendo las cosas, pero cada cierto tiempo poder hacer un freno y decir, ok, estamos haciendo bien, acá podemos mejorar, acá podemos hacer esto otro, y a la larga es dar un mejor servicio y por ende el emprendimiento funciona mejor y volvemos a esto de poder tener esa tranquilidad financiera a la larga haciendo lo que nos gusta. O sea, si eso se trata. Igual, Qué bueno, otro tip, revisen siempre su flujo de caja todos los días. Yo tengo esa pestaña anclada. bien, Todos los días veo mis ventas, mis compras, mis avances, mis valores, todo. es importante ser ordenado. Todos los días hay que verlo. No podéis quedarte sin ver. Sí, es que al final, acá en un emprendimiento que estáis, como tú decías, solo en esto, si no lo haces tú, claro, tienes por ahí quizá un contador que te ayuda o personas que están alrededor que pueden ayudar, pero a la larga tienes que cumplir un poco de todos los roles, si no, Exacto. ¿quién lo hace? Y si no lo hace nadie, explota. Tú eres la dueña o el dueño. Así es simple. Oye, Cris, ¿alguna historia de aprendizaje que te haya pasado que nos puedas compartir
en Keep Ideas, en tu emprendimiento, o en tus 9 años como emprendedora o inclusive como antes trabajando, algo que te haya marcado que tú digas, esto me hizo aprender, fue una dosis de aprendizaje a la fuerza, a la vena. A la vena. Sí, bueno, él es el que habíamos hablado, off the record, digamos, para el cámara. Es una historia muy, muy interesante y bonita. Bonita hoy, en su momento fue súper ruda. Pero tuve un cliente como al año que yo había iniciado mi empresa. Por ende, y ahí está un poco lo que había dicho de la crisis del pasado, así como hazlo antes, como no tenía ciertas cosas cuando partí y las empecé a establecer más adelante, pero este cliente me obligó de alguna manera a poder entender el poner límites con respecto a cantidad de revisiones, cantidad de reuniones, estilos, cobrar extra cuando se pasan algunas cosas, qué cosas incluyo dentro de lo que yo te voy a entregar de presupuesto. Si no se voy a cobrar 100 pesos por decir cualquier número, dentro de esos 100 pesos está incluida las reuniones. Bueno, ¿cuánto te sale la reunión? Eso también es súper importante, ¿sabe cuánto es tu hora, ¿Cómo encontrar el costo por hora? No es fácil. Yo tengo la fórmula, sí, tengo una fórmula, en verdad, donde puse cuáles son mis semanas de trabajo, horas de trabajo al día, en el fondo, de la semana, cuál es mi sueldo esperado, porque tengo un sueldo fijo, cuál es mi sueldo esperado, cuál es el margen que quiero a mi empresa, porque eso también es importante, por el flujo del margen a tu empresa, y eso lo divido en el fondo y ahí me da mi valor hora. Entonces yo tengo separado mi valor hora por estrategia, onda, cuando me pongo a pensar y donde más gano, porque obviamente ese es el valor de contratarme a mí, cuando hago revisiones, cuando hago, no sé, incluso tengo mi valor de si estoy viajando, porque de repente me toca viajar. Y eso es. Y eso es como tiempo que yo no estoy ocupando para otro cliente, otro trabajo. Entonces, ¿cuál es ese valor? Obviamente es una escala, no hay de cobrar lo mismo por hacer estrategia a estar manejando a un trabajo. Pero tener eso también es importante. Y ese cliente me ayudó a poder entender eso. ¿Cuáles son mis valores por esto? ¿Cuáles son mis valores de si hago una nueva versión de un boceto, que es en mi caso, cómo sería? Entonces fue una situación como bien compleja porque se me estrujó a niveles muy grandes. Tuve rabia y enojo que no había tenido nunca en mi vida. Me tomé 2 meripas ese día. Fue súper buena estrategia. A nivel sobredosis. Pero es verdad, porque estaba muy molesta. No me querían pagar en un momento. Fue súper rudo. ¿Y cuánto? Esto fue el 2018. 6. Bueno, 6 y medio, 7 años. Claro, este año, que pasó hace 2, 3 semanas, me aprobaron un proyecto con ellos. O sea, me dijeron, estamos listos, finalizado, factura, vaya. Con las mismas personas, el mismo cliente, las mismas personas, ni siquiera solamente el mismo cliente como empresa. Cierre de ciclo perfecto, Sí, increíble. mismas personas, mismo trabajo. Era exactamente el mismo trabajo porque era armarle lo mismo en un año y otro. Fue todo exactamente igual. ¿Quién cambió? Cambié yo. ¿Y cómo abordaba mi situación? Y ahí es donde está la mentalidad y donde está respetar tus límites, tus trabajos y conocer tus valores. Entonces yo ahora hice una factura por el trabajo y ahora voy a hacer la siguiente factura por lo extra, porque hubo extra, porque mi cliente parece que no aprendió tanto en ese proceso. Aprendieron en esta relación. Pero seguramente porque en el fondo entendió esta cuestión y tuvimos mucho más límites. O sea, antes tuve 18 versiones de un boceto, ahora tuve 5. Ya, mejor, ¿cachai? Pero en el fondo ese yo creo que es el gran aprendizaje, fue poner límites, respetar tus horarios y tus tiempos de trabajo y ponerle precio a eso. Y dejar claro, en el momento de la propuesta, tus alcances. Hasta acá llegamos, esto es lo que incluye cuánto sale si te pasas de eso y dejarlo desde ya pastable. Y eso parte también del flujo de caja muy feliz que uno puede tener. Y se viene un reel de esta historia. Quiero un reel de esta historia, eso es verdad. Gracias por contarlo. Voy a contar un reel de esta historia porque en verdad es muy buena. Conté algo muy grande ahora, pero como grosso modo, pero Entonces pendiente a las redes de Chris, que va a salir ese release en un tiempito más. no voy a decir fechas. Pero sí, de hecho, ya que estamos aprovechando de hacer anuncios de fechas, viene este release en futuro y lo más probable es que este capítulo salga antes del lanzamiento de mi segundo ebook, que se va a llamar 10 hábitos simples. A ver, vamos a decir el nombre exacto. Pero y les voy a mostrar la portada, ya, igual lo pasa. 10 hábitos simples para transformar tus finanzas. Aquí está la portada. En unos días va a estar siendo publicado, así que espero que lo puedan leer, que lo reciban con el cariño mismo que le puse yo para escribirlo y me cuentan qué les parece, si les sirve sobre todo. Yo voy a aprovechar de meterla ahí, porque yo ya lo vi y la verdad está bueno.
y validamos muchos puntos de la conversa previa, así que tienen que ir a descargarlos. Y Vaya. que lo descarguen, por favor. Voy a dejar igual el link a mi página, gastosconscientes.com, donde va a estar posteriormente el libro para que lo puedan revisar. Así que eso. Y ojo que pueden descargar el otro libro, el primero. Eso, qué bien, sí. Y pueden descargar el primero, que en realidad era el título completo, Gastos Conscientes, transforma tu relación con el dinero, que tiene ahí algunos aspectos clave donde también hay un capítulo puntual de la mentalidad. Creo que algo que reforzamos siempre, lo venimos conversando, yo creo que de años que nos conocemos, donde la mentalidad juega un rol súper importante en el emprendimiento, en las finanzas personales, en el día a día, en la vida, cómo uno encara los desafíos puede cambiar mucho. O sea, hacíamos el ejemplo, la misma persona puede ver una situación como lo mejor que le pudo pasar en la vida porque le hizo aprender, evolucionar, tener hasta un nuevo mejor negocio con el mismo cliente, o te puede voltear, te mata y puedes decidir que dejar el emprendimiento es el mejor camino. O sea, puedes tener la misma situación para aprender mucho o para dejarlo. Así que nada, bueno, hicimos un poquito de publicidad, pero vayan a ver el reel, descarguen el primer ebook, vean el segundo y así con la red. Vamos a hacer un pequeño break para chequear que no estemos pifiándole. Esto está grabando. Esto está grabando. Ya, todo sigue. El audio está grabando. Sí, el audio está grabando. Lo he ido chequeando, pero me sirve para que, mira, porque si no después nos mandamos. Porque está muy bueno, así que... Sí, viste, que pone una garra a vuelo y es que sí. Bien, vamos a continuar después de esta pequeña publicidad que hicimos con mi querida Cris. Y nos vamos a ir a algo que es divertido. Yo creo que hay harto reels en alguna parte y no sé si se habla tanto, pero hay reels relacionados a los famosos mitos del emprendimiento, mitos de esto, los mitos de aquí, de aquí, de allá. Ya. Ahora, Yola, ¿cuáles consideras tú que son los mitos más comunes? Inclusive vamos a ir a destapar un par de humos que pueden andar haciendo videos de esto. Mitos más comunes del emprendimiento. ¿Cuáles dirías que Para eso te se venga un reel también. vale? ¿Quién sabe? Tenemos Sí. contenido. Vamos, aquí, todo el contenido. Escucha, yo creo que uno de los mitos, pero esto es muy personal, mío. Sí, sí, esto De es todo, lo que tú... mi opinión. El que no esté de acuerdo, maravilloso. País libre. Y que nos digan en los comentarios si están o no de acuerdo con Por los mitos. supuesto. Sí, si quieren agregarle, vamos. A mí el primer mito es como sí o sí tenéis que fracasar para que te vaya bien en algo. Esa cuestión yo encuentro que es como, ¿por qué tengo que pensar de que voy a iniciar algo, que le voy a poner corazón, tiempo, plata probablemente, de todo, y pensar, tengo que fracasar para ver? Te tiene que fallar para que viene funcione. Claro, pero ¿por qué tengo que partir así? Yo cuando partí me llené de charlas, eventos y cuestiones de emprendimiento y escuchaba mucho eso. Aquí, ¿cuántos han fracasado? Los que han fracasado no saben nada. La secta, todos levanten. Sí, pero yo no lo había fracasado y pensé siempre, pues, ¿por qué tengo que pensar que tengo que fracasar para aprender? Creo que es más importante ir viendo las situaciones que te van pasando en tu propio emprendimiento como aprendizaje e ir mejorando e iterando a tener que pensar que tengo que fracasar para poder aprender. Creo que el aprendizaje está en todo, en lo bueno y en lo malo. Exacto. Entonces, para mí el primer mito personal, al menos, es como tengo que fracasar para poder emprender y que me vaya bien. Primero. Buenísimo. Segundo mito, que el emprendedor trabaja 24/7. No trabajamos 24/7. No, no es real. Eso es un asqueroso mito, sobre todo quienes trabajamos en las industrias creativas. No trabajamos 24/7, porque para ser creativo necesitas espacio de desconexión. Y el creativo no es arte. Listo, el creativo es todo. Por ende, todo el mundo necesita espacio de desconexión. Mito 1 o 2. Sin descansar no hay forma. Absolutamente. Nosotros trabajamos por nuestra pasión y eso no quiere decir que estemos todo el tiempo en eso. Tenemos horario y alguien que se respeta en eso tiene que respetar sus límites y poner horarios. No trabajamos todo el rato. Entonces, no por tener un emprendimiento voy a estar 24/7. Y por ende, también otro mito vinculado a ese es que por tener un emprendimiento tengo mucho tiempo libre y hago lo que quiero. ¡Tampoco! No es 24/7, pero tampoco estoy libre acá. Claro, no es a cada rato. Lo que funciona en un emprendimiento y es como tú te vayas ordenando es conocerte, saber tus horarios, ver dónde eres más eficiente y dónde puedes ir haciendo otras cosas. En el fondo es tu libertad de horario. Bien, todo obviamente con responsabilidad financiera siempre, porque también no puedo estar haciendo cualquier cosa. Sí. No. Es inevitable pensar en una empresa que trabajé hace mucho, tenían un valor que era la libertad responsable. ¿Ya? Y yo creo que juega un poco acá como que podemos hacer este match, porque al final eres libre, pero tienes que tener responsabilidad con tus horarios, con tus límites inclusive. O sea, es como, soy libre pero con límites. Y ahí como jugar un poco, me gusta mucho el concepto. Creo que es algo que acuñé mucho de esa empresa, de todo lo que vi en esa empresa, que igual era re buena, tengo muchos cariños.
pero el concepto de la libertad responsable me como que, wow, es como una contradicción, pero que es fuerte, sí, está muy bueno. Me gustó, sí. Mira, está bueno, o sea, está bien bueno. Sí, ahí lo dejamos. Eso me puso otro mito, pero si quieren dejar, ¿a ti se te ocurre algún mito? Mito del emprendedor. ¿Buscándolo desde afuera? Yo creo que ¿O alguna creencia que tengáis? sí, a ver. Mira, me agarráis con la que hay que trabajar mucho. Creo que desmitificar que es 24/7, pero sí obviamente te toca meterle, sobre todo si al inicio. Eso creo que quizás es algo que tengo marcado. Y no sé si será mito, pero creo que sí se puede jugar un rol en paralelo mientras defines por dónde vas a ir, de trabajar en algo y emprender al mismo tiempo. Ah, puede ser. Creo que Yo no lo hice, pero se puede llevar. ¿Eh? Algo, no sé si será como un mito en particular, pero creo que algo que sí me gusta un poco común. No sé si que alguien nos diga si es no se puede o se puede como lo han vivido, pero generalmente a mí me pasa mucho que todo lo de gastos conscientes lo hago en mis tiempos libres. claro. Mientras tengo mi trabajo actual y todo, ojalá algún día pudiendo dedicarme directamente a emprender, ¿no? A dedicarme a gastos conscientes. Podría ser Pero un mito. hay algo ahí que se puede trabajar. Cris, vamos a pasar a otro tema que es un poco lo que tal vez une nuestros dos mundos, del emprendimiento y algo que me apasiona mucho de la finanza personal, la finanza en general, y es qué rol sientes que juega, y yo creo que igual ya lo pasamos harto, pero ¿qué rol juega o qué tan importantes son las finanzas en un emprendimiento? Ninguno. La pegaste. Nada, no. Todo lo que llevo Sí, atrás. pero, o sea, que creo que es fundamental. Es fundamental independiente del tamaño que tú tengas. Si eres una persona que incluso hace boletas de honorario o no hace boletas porque, no sé, así amigurumi, no tengo idea, a 30 lucas y te lo pagan por debajo, da lo mismo. O sea, siempre es bueno tener una gestión de tus ingresos, de tus gastos, sobre todo si estás formalizado como empresa, donde tienes responsabilidad de pagar impuestos. Eso es un temón. Cuando te pagan, lo habíamos hablado, te pagan a 30, 60, 90 días, que hay mejores y peores pagadores. ¿Cómo gestionáis eso? Yo soy de las que les ponen un poquito más a los que van más tarde, ¿sí? Porque tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Y aparte que juegan con tu tiempo a la larga, y el tiempo es claro. Exacto. Yo creo que para mí, como decía, es fundamental. Yo tengo una pestaña literal anclada que veo todos los santos días, varias veces al día, y algo que a mí me sirvió es que yo armé mi propio Excel de flujo de caja. Bien. Yo lo armé y me cuesta muchísimo. O sea, a mí me costó un mundo crear esas fucking fórmulas de Excel, porque son súper difíciles para mí, porque no es mi tema, pero dije esto es necesario porque necesito tener control y tranquilidad de cómo va mis finanzas en la empresa para poder tomar decisiones. Decisiones de hago la factura ahora, compro esto ahora, cómo puedo bajar el IVA acá, cómo puedo manejar el pago de impuestos de acá, qué cosas dejo en automático, hago alguna inversión como empresa, estoy hablando, mientras tanto para, no sé, ¿cachai? Como que empezar en el fondo a tomar decisiones súper fundamental, y yo lo armé en base a lo que a mí me servía. Entonces, lo bacán es que además todos los años yo lo voy actualizando. Entonces, tengo la base que la armé el 2019, que ha ido evolucionando. Y claro, va cambiando porque vas agregando información que tal vez necesitáis disponible de una manera y después en otra. Entonces, tú te haces también partícipe de esa gestión. Para mí creo que realmente es fundamental. Y el que le deja todo a un contador, no. Lo otro, sí o sí, si estáis formalizado un contador, Claro. sí o sí, onda, de verdad, el contador para mí te puede hacer la diferencia en muchos sentidos. Hay muchos temas que no tienes reverenda idea y el contador sí sabe. Y en mi caso, mi contador, la verdad es que me ha ayudado un montón, me resuelven dudas, no me paga las cosas, que eso también es importante, ¿no? Porque tú te haces responsable de lo que tienes que pagar Y sí. para tener conciencia de lo que estés pagando, Muy bien. pero te hace toda la gestión previa que no cacháis ni un diablo. Es así. Sí. Entonces, para mí creo que o sea, es tan importante como saber del negocio del rubro en el que estoy trabajando, si no, que no te fuiste a la vez. Maravilloso. Sé que no puedo dejar que en un momento me vino el tema. No sé si es un mito, pero pasa mucho que hoy día te venden la receta maestra para X cosas y te dan una planilla, te dan algo. Y tú hiciste tu propio Excel. O sea, Sí. ¿a qué voy con esto? No hay una receta maestra para llevar bien las finanzas, pero sí hay hábitos, sí hay estrategias, hay como cosas más macro que a la larga después tú lo tomas
ejecutas y armas tu propio Excel o armas tu propia manera de ordenarte, siempre es importante estar ordenado, pero ya cuando lo haces tú, basado en algo que por ahí son hábitos, métodos, estrategias, claro, eso sí te ayuda. Y aparte de hacerlo tú, qué mejor que manejar algo que tú hiciste, o sea, tiene como un sentido de pertenencia, Sí. lo armaste a tu estilo, lo vas mejorando en el camino, o sea, eso sí ayuda mucho. Mito desbloqueado, no hay recetas mágicas. Acá hay que estudiar, hay que aprender, hay que hacer, y con eso las cosas van a empezar a funcionar. Acá no es magia, no existe la magia. Es armar tu propia fórmula, que es lo que yo he dicho también con la Vision Thinking, siempre tu propia fórmula. Puedes agarrar cosas de otros lados, pero te sirve mucho. Y también para hacer gestión de cómo van también tus ingresos. Porque cuando haces una factura, la hiciste, hay gente que te lo olvida. Y ahí da lo mismo. Y cuando te pagan con valevistas, amigos, valevistas, nadie te avisa. Es verdad, nadie te avisa. La cuestión está ahí 1 o 3 meses y tú qué está pasando. Y si no tienes eso anotado en una gestión de flujo de caja, no hay que tener reverenda idea qué pasó con eso y perdiste con esa plata. Así es. Importante. Oye, y ya que estamos aquí con dejamos un tip del validista y otros más durante la entrevista, vamos a una parte que creo que es como, bueno, no sé si todos conocerán a Edo Caroe, pero ellos tienen un podcast que son las recomendaciones con amor. Acá no vamos a hacer recomendaciones con amor, sería estar tomando algo que Claro. no es nuestro, pero sí el concepto de la recomendación me gusta mucho, creo que, Cuidado en eso. claro, vamos a inspirarnos en ello y me gustaría que cada invitado que pase de alguna manera pueda hacer una recomendación de un libro, un podcast, una herramienta, un artículo, lo que sea que tú le puedas regalar a quienes nos escuchan, por el lado de que quieran empezar o que quieran, no sé, bueno, ya sea empezar, mantenerse, algo que a ti, la verdad que tú decís, oye, esto me ayudó y creo que le puede aportar mucho valor a alguien que nos escucha. Recomendación. A ver, primero recomendarnos a nosotros. Recomendar este podcast, recomendar que te data consciente de todas maneras, recomendarme a mí misma porque voy a empezar a crear contenido también sobre emprendimiento, porque creo que tengo mucho para poder dar y me he dado cuenta que mucha gente me ha preguntado. O sea, desde ahí nace, no desde, uy, creo que podría aportar, sino que mucha gente me pide recomendación. Entonces, cuando la gente te pide recomendaciones es porque confía en ti, entonces por ende dije, puedo aportar acá. Así que eso. Y algo que a mí me sirvió, que implica una inversión, ok, pero puedes consumir contenido gratuito por ahora, pero que a mí me sirvió después de 9 años, sobre todo en la parte de gestión de gastos, de análisis, como de cómo llevar tu empresa. A mí me sirvió mucho el programa de Journey de Vilma Núñez, que te convierte más. Bien. Fue una inversión y ojito que todos los años lo suben, porque ellos son bien inteligentes en ese sentido, pero con ellos aprendí cosas que yo ya estaba aplicando, pero ahora las mejoré. Entonces me ayudó a mí a dar el salto, Como profesional. a profesionalizarse más. Y lo bacán de ese programa, que es una brutalidad de información, o sea, no tenéis vía para terminar de ver esa información, es como satánica, demasiado. Pero lo que podéis gestionar, en serio, no, si no, es real, es mucha. Pero lo que pude gestionar es que me di cuenta de que te puede servir si estáis partiendo, Bien. si estáis en la mitad, si lleváis 9 años como yo, lleváis 15. Entonces, en el fondo, lo bacán es que es súper adaptable y a mí me ayudó mucho a tomar un término que lo dice Vilma Núñez, que se llama Happy Cash Flow, o sea, el flujo de caja feliz. Y fíjate que cada vez que hablábamos esto, yo tenía Happy Cash Flow en mi cabeza, donde habla justamente eso, de cómo gestionar tu flujo de caja con diversidad de ingresos y todo eso. Entonces, a mí me sirvió muchísimo, yo creo que es algo que podía aportar, pero como una inversión alta a mi gusto, invertir en uno es importante porque te ayuda a todo esto. Si no lo pueden hacer, que es súper válido, nada, consumir el contenido gratuito que tienen ahí, yo creo que a mí me hace falta. Buenísimo. Y para ir cerrando, mira, ya vamos llegando al final. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a todos quienes nos están escuchando? ¿Qué palabras les regalarías? Creo que regalaría el decir, si están totalmente seguros de que el camino es emprender y que ese emprendimiento vaya en relación a tal vez alguna pasión que tengan o algo que quieran mejorar, háganlo, estudien sobre su rubro, estudien sí o sí sobre sus finanzas, sobre cómo gestionar y profesionalizar su trabajo, porque si no saben hacer eso, no van a tener un flujo de caja bueno, no van a tener ventas, no van a tener compras, no van a tener nada. Entonces, para mí es como lo más importante, estudien de su rubro, estudien de su finanza y siempre buscando ir mejorando y profesionalizando su propio trabajo. Creo que eso es como
el mensaje. Maravilloso. Bueno, con esto vamos cerrando el primer capítulo, el piloto del podcast en Gastos Conscientes. La verdad que maravilloso, creo que conversaciones como esta hemos tenido en otras instancias. Ahora solo le agregamos un par de cámaras que en realidad es maravilloso. Y claro, y los micrófonos. Es importante que al principio no funcionaban, pero ya ahora sí que está. Y nada, muchas gracias por creer en esto, por siempre estar apañando en todo, Chris. Y mira que es el primero, ojalá, de muchos capítulos que puedan disfrutar, que sea como una conversación donde los que están escuchando y viendo esto se sientan de alguna manera como que estuvieron casi que sentados con nosotros acá conversando distendidamente de temas que no necesariamente son tan fáciles de digerir, son temas que a veces son mucho más duros, pero que se pueden explicar de una manera más sencilla a través de la experiencia de invitados, a través de lo que hemos hecho, inclusive de lo que ustedes también puedan estar viviendo en distintos lugares. Así que nada, vamos a darle con este podcast, vamos a darle, y ojalá que este sea uno y que después en un tiempo más adelante volvamos a hacer otro y podamos repasar cómo estuvo todo. Así que vamos a darle. Y nada, muchas gracias y con eso ya estamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chop, chop, chop. Gracias.